España bate un nuevo récord diario con 40.197 contagios y marca el mayor pico de incidencia de la pandemia. Se sitúa en los 575 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Desde el inicio de la pandemia se han infectado 2.252.164 personas confirmadas por test, y respecto a los fallecidos por COVID, Sanidad ha notificado hoy 235 más, de los cuales 828 se han registrado en la última semana. La pandemia está disparada, la incidencia acumulada en España alcanza ya los 522 casos por 100.000 habitantes, esa es la media, y las comunidades autónomas siguen endureciendo sus restricciones. Castilla y León endurece medidas y, entre otras, quiere adelantar el llamado toque de queda a las 8 de la tarde. Sanidad dice que el decreto de estado de alarma no permite adelantarlo antes de las 10, pero el gobierno autonómico insiste en que sí es posible. Porque el ocaso es justo antes de las 8. Básicamente por esta razón. Nosotros hemos ido al límite de lo que podemos hacer. Entendemos que esto está dentro del margen de lo que dice el decreto. En Galicia no ven mal que se dé la posibilidad de hacerlo más restrictivo y adelantarlo incluso a las 6. He visto que los franceses lo han anticipado hasta las 6 de la tarde. No me parece que sea un disparate. Y el gobierno vasco también se plantea fijar el toque de queda a esa misma hora. Ha sido en Euskadi la primera mañana con cierre de los municipios en peor situación. Una incidencia acumulada de casos de más o igual de 500 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Madrid también ha movido ficha hoy, ha adelantado el toque de queda a las 11 y el cierre de ocio y restauración a las 10. En cuanto a las reuniones, una recomendación. Que en el domicilio solo deben estar personas convivientes. Este mensaje nos parece de tremenda importancia. Y en Aragón, nosotros, esta es la cuarta oleada. Por eso han cerrado perimetralmente sus capitales y los comercios no esenciales a las 6 de la tarde. Hoy han entrado en vigor nuevas restricciones en Galicia. Aparte del cierre perimetral de 7 ciudades, reuniones máximo de 4. Todo lo que sea seguridad por ciudadano, todo va bien. Toque de queda a las 10 y bares y restaurantes abiertos hasta las 6. No hay explicación, pero siempre somos los primeros en tocarnos. En Castilla-La Mancha, Toledo y Albacete pasan a nivel 3 de alerta, lo que implica el cierre de las residencias, de los interiores de bares y restaurantes y su cierre a las 10 de la noche. Capítulo aparte para Ciudad Real, ¿Motivo del desplazamiento? donde ya se pueden ver controles como este entre municipios porque se ha decretado su cierre perimetral. Los especialistas siguen insistiendo en la necesidad de un confinamiento duro para frenar la curva de contagios. Piden a los ciudadanos que no salgan de casa si no es necesario, porque con este ritmo de crecimiento de los contagios, esta ola podría ser más grave que las anteriores. Estamos en plena escalada de la tercera ola y partimos de una situación menos favorable que la ola anterior. La segunda ola arrancó a finales de julio con una incidencia acumulada de 57 casos por 100.000 habitantes, aunque es cierto que en aquel momento se hacían menos test que ahora. La incidencia de la segunda ola acabó muy lejos del objetivo deseado y esta tercera ha partido con una incidencia superior que la vez anterior, 189 casos por 100.000 habitantes. Es decir, el sistema sanitario empieza ya tensionado. Esto no es tanto una tercera ola en el sentido de que nunca se bajó la segunda. Es esta tercera ola, si no se interviene eficazmente y con medidas restrictivas y más drásticas, pues posiblemente sea peor en términos, desde luego, de incidencia. Las autoridades por ahora no obligan al confinamiento domiciliario. Muchos expertos sí recomiendan quedarse en casa. Si no se imponen medidas de confinamiento externas y se nos siguen haciendo recomendaciones, lo que tenemos que hacer es actuar cada uno de nosotros. Vamos a parar todos unos 10 días después de Navidades, o si no hemos parado todavía, los 10 días que tengamos por delante, lo más posible, los contactos con personas distintas. Si no tenemos otras medidas que habría que tomar en el inmediato, pues iremos al confinamiento domiciliario no tardando mucho. El tema es que no se está haciendo nada drástico que debería de hacerse ante esta situación. No se está haciendo. Los grandes hospitales están activando ya la expansión de sus UCI. Se atienden más pacientes COVID, pero Lo que estamos haciendo es arrinconando al paciente no COVID. Pacientes que su proceso quirúrgico necesita una cama de UCI cuando sale del quirófano y no se la podemos ofrecer y por lo tanto esa cirugía no se puede hacer. O bien porque en esa expansión de camas de UCI necesitamos los profesionales del quirófano. Sanidad da por hecho que la presión sobre los hospitales irá en aumento durante los próximos días.
Y ante el empeoramiento de la pandemia, no habrá elecciones autonómicas en Cataluña el 14 de febrero. El gobierno catalán ha propuesto a los partidos que sean el 30 de mayo. Nos vamos en directo al Parlamento. Gemma Esteba, ¿hay consenso entre los partidos para ese aplazamiento electoral? Pues en general amplio consenso en torno a esa fecha del 30 de mayo. Todos a excepción del PSC le han mostrado su visto bueno, aunque consideran que para ese entonces, para ese 30 de mayo, los datos sanitarios habrán mejorado y es una fecha que garantiza tanto el voto como la salud. Eso sí, el PSC discrepa, ve tras de esa decisión un interés electoralista y avisa que una cosa es cambiar una fecha y otra muy distinta es cambiar las reglas del juego. Y en ese sentido alerta que en el decreto que vaya a firmar esta tarde el gobierno catalán no puede implicar una nueva convocatoria electoral, en el sentido que no debe permitir que se presenten, reabrir candidaturas o que se presenten nuevas coaliciones y de momento, y aunque de momento lo descarta, tampoco cierra la puerta a una posible impugnación. Que las elecciones iban a aplazarse no había dudas. La pregunta con la que acudían los grupos hoy a la reunión era ¿hasta cuándo? La Generalitat les ha dado una nueva fecha, el 30 de mayo, que ha sido bien acogida por una parte. Creo que se ha impuesto al final el sentido común. Sí al 30 de maig y sí a unes eleccions segures. No ha salido contento el PSC. Ayer cedió a que se retrasara la cita, pero quería que fuera antes de Semana Santa, el 14 de marzo o el 21. Pueden retrasar el cambio, lo que no pueden es impedirlo. Y sobre el decreto concreto querremos leerlo con mucha atención, porque una cosa es cambiar la fecha de las elecciones y otra cambiar las reglas del juego. El PP reprocha al gobierno catalán que haya tomado la decisión de manera unilateral sin debatir ni siquiera, dice, el día. La Dirección Nacional dirige sus críticas a Salvador Illa. ¿Qué prima, la condición de ministro de Sanidad o la condición de candidato a la Generalitat y las expectativas electorales que pudiera haber? En contra de que se retrasen los comicios, Vox. Puede haber muchas fórmulas para evitar aglomeraciones, pero no se ha querido estudiar porque en realidad esta decisión se toma por razones exclusivamente políticas. Desde Cataluña, hasta donde ha viajado hoy Abascal, ha defendido que se mantenga la convocatoria del 14 de febrero. En Indonesia, los equipos de rescate buscan supervivientes del fuerte terremoto en la isla de Sulawesi. El archipiélago está situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, con mucha actividad sísmica. Al menos 35 personas han muerto ya y hay más de 600 heridos. Me llamo Angel, dice esta niña al equipo de rescate, y les confirma que apenas puede oír a un familiar que está atrapado con ella. Otro grupo de bomberos trata de localizar a más supervivientes bajo la masa de escombros en el que se ha convertido el hospital Mitra. Han colapsado varios edificios y se busca a más personas sepultadas en la ciudad de Mamuju, la más afectada por el terremoto de magnitud 6,2 en la isla de Sulawesi. La comunicación por tierra ha quedado cortada, pero estamos tratando de evacuar a los heridos en helicóptero, ha asegurado el gobernador de la zona. La televisión local ha mostrado imágenes de algunos rescates. Hay al menos 35 muertos, 600 heridos y 18.000 personas se han refugiado en los centros de evacuación por temor a un tsunami. El terremoto de hace 2 años en la misma zona provocó uno y hubo más de 4.300 muertos y desaparecidos. En Holanda ha dimitido en bloque el gobierno de coalición de centro-derecha liderado por Mark Rutte por un escándalo relacionado con las ayudas sociales. Entre 2013 y 2019, miles de familias inmigrantes fueron acusadas de recibir ayudas sin justificación y obligadas a devolverlas, y muchas quedaron arruinadas. La abogada que destapó las irregularidades es una española, Eva González Pérez, que desde hace 2 décadas ejerce en Holanda. Las elecciones están previstas en el mes de marzo. Es una nueva demostración del arsenal militar de Corea del Norte en un desfile en el que se ha mostrado lo que podría ser un gran misil balístico para submarino. Kim Jong-un ha reafirmado su liderazgo en el 8º Congreso del Partido de los Trabajadores y aunque no ha mencionado directamente a Joe Biden, a pocos días de su toma de posesión, ha asegurado que Estados Unidos sigue siendo su mayor enemigo, independientemente de quién esté en el poder.